Sean todos bienvenidos y estamos de regreso en la segunda carta del apóstol Pedro. En el video anterior hablamos sobre quién era Pedro y a quién había escrito esa carta y también el propósito. Y lo invito a su vez para que vea el video anterior para tener el seguimiento y tener la secuencia correcta. Así que Dios, por medio de la pluma de Pedro, nos instruye sobre las cualidades y virtudes de un hijo de Dios. Y este es el título del día de hoy: las cualidades y virtudes de un hijo de Dios. En esta ocasión tendremos 2 puntos que analizaremos lo más rápido posible. Y el número 1 es la identidad en Cristo. Punto número 2, la participación de las promesas. Así que comencemos con la lectura del texto. El día de hoy daremos lectura del versículo del 3 al 7, para que tengamos el panorama completo. Pero solamente estudiaremos el número 3 y 4. El resto lo haremos en el próximo video por motivos de tiempo, para poder desempacar algo de lo mucho que hay que traer a la luz. Así que, sin más ni más, damos lectura. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 7. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón, también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Fin de la cita. Comencemos pidiéndole a Dios en oración. Te pedimos, Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu nos dirija, nos muestre lo que el texto, tu palabra dice, para poder entenderlo, para poder llevarlo a cabo y conocer lo que tú nos has dejado en herencia. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que les abras el entendimiento a mí, para poder explicar y hablar tu palabra, y para los oyentes que puedan verte a ti y no al predicador, porque aquí la gloria es tuya, Cristo Jesús. A tu nombre gloria. Amén. Comencemos con el punto número 1, mis queridos hermanos: la identidad en Cristo. Veamos el versículo 3 y dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Hagamos una pausa, por favor, aquí. Su divino poder, debemos de analizar esto. Se refiere al poder de Jesucristo, de quien proviene toda la suficiencia del creyente, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Eso está en Hechos 17:28.
Cristo nos otorga todo, oiga bien, todo, en cuanto a la vida y a la piedad. Así lo dice el texto, no es un invento mío. Por eso estamos aquí para analizar este texto. Ahora bien, usted se preguntará, ¿de qué vida habla y qué es piedad? Muy buenas preguntas. Comencemos con la primera, la vida. Todo cristiano tiene seguridad eterna de salvación, que es la vida eterna que hemos recibido por la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz, en la cual clavó el acta de decreto que estaba en contra de nosotros. Eso está en Colosenses 2:14. Y que la acta decía muerte. Y por la muerte de Cristo, Él nos dio vida juntamente con Él al resucitar al tercer día y vencer la muerte y ascender al cielo. Y está a la derecha de Dios Padre. Y esta vida es de la cual Pedro está hablando y que ya hemos hablado nosotros en el video anterior, de la cual todos los que hemos sido salvos por medio de Jesucristo tenemos. Pero también hay otro elemento que nos menciona, que es la piedad. ¿Qué es la piedad? Y aquí entramos a nuestro segundo punto, que es participantes de la promesa. Dios nos enseña de muchas y diferentes maneras, mis queridos hermanos, y sabe Él mejor que nadie cómo nosotros somos, porque Él nos hizo. Una de las maneras que Dios nos enseña es por medio de la negación. Y Dios, que es la suprema inteligencia, sabe que nosotros de esa manera podemos entender mucho mejor. Estoy hablando de la manera como Dios nos enseñó que 8 de 10 mandamientos comienza con una negación. Estoy hablando de Éxodo capítulo 20. Nombraré algunos como recordatorio y como ejemplo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No mentirás. No codiciarás. ¿Se fijó cuántas no hay ahí? 8. Son 8 mencionados. Así, nosotros podemos entender mucho mejor. Con esto en mente, pasamos con la palabra piedad. Y para poder entender la palabra piedad, vamos a aplicar lo que acabamos de decir. La negación, lo contrario. Y lo opuesto de piedad es impiedad. ¿Qué significa impiedad? Es un aspecto moral, o mejor dicho, en el aspecto moral significa falsedad, maldad, ser injusto, equivocado, hacer perversidad, ser irreverente. Veamos cómo Dios usa la palabra impiedad en la Escritura para mejor entendimiento. Aquí el apóstol Pablo en Romanos 1:18 nos va a ayudar. Y leo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. Fin de la cita. Ahora voy a cambiar la palabra impiedad y voy a dar las definiciones y será mejor para nosotros para tener un mejor entendimiento. Se verá con más claridad. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda maldad, injusticia, perversidad
irreverencia, todo el que hace maldad e injusticia, que detiene con injusticia la verdad. Fin de la cita. Ahora sí, tiene mucho mejor entendimiento. Nosotros no somos capaces de limpiarnos de nuestra impiedad. Así lo dice la Escritura. Vayamos a Romanos 11, capítulo 11, versículo 26. Y leo. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Fin de la cita. Maravilloso es el Señor, que con el poder de su palabra y la economía de palabras nos dice tanto. Hay tanta riqueza aquí. El que quita la impiedad es el enviado, el ungido de Dios, Cristo Jesús, que nos aparta de nuestra impiedad, de nuestra maldad, de nuestra injusticia, de nuestra inmoralidad. Maravilloso es el Señor, que nos muestra cómo evitarlo. Nos ha dejado su palabra. Estoy hablando de la carta que le mandó el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda, en el capítulo 2, versículo 16, para ser más exactos. Y leo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, nos da mucha enseñanza el Señor, sencilla. Evita, no lo hagas. ¿Qué? Profanas y vanas palabrerías, conversaciones que nos detenemos a hacer y conversamos que no edifican, que no llevan a nada. Prácticamente en el mundo hacemos un análisis de todo lo que sucede y acontece en el momento, y cuando terminamos no hemos cambiado absolutamente nada. Solamente hemos perdido el tiempo maravilloso que Dios nos da. Por eso dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En Tito 2:12 también nos deja otra enseñanza. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Bendito sea el nombre del Señor, mis queridos hermanos. Aquí nos muestra los dos lados, la impiedad y la piedad. Pero nos la está mostrando de una manera tan sencilla que nosotros lo podemos entender. Lo invito a que en la comodidad de su casa tenga estos versículos anotados y que los medite, para que pueda el Señor puede, pero que nosotros nos dispongamos a que el Señor actúe en nosotros, enseñándonos que renunciemos a la piedad, a los deseos mundanos, y vivamos, ahora nos dice cómo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Muy bien, mi querido hermano, creo que ya entendimos lo que es la impiedad. Ahora con más facilidad podemos entender qué es la piedad, de la cual Cristo Jesús nos ha dado junto con la vida. Volvamos al texto de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fin de la cita. Ahora sí, veamos qué significa la palabra piedad. En el original, que fue escrito en griego, se usó la palabra eusebeia, que quiere decir reverente, honrado, adorar, temeroso de Dios. Las palabras en sí como que no nos dice nada, por eso hemos tenido este estudio para poder entenderlo. Este verbo
proviene de una raíz que está en modo de voz media. No se preocupe, pero esto significa que la acción del verbo no la ejerce o la produce el sujeto, sino que el sujeto o la persona la recibe. Y la acción proviene de Dios Cristo Jesús, al salvar por medio de la muerte en la cruz y darnos vida en su muerte. Así, nosotros recibimos la acción de parte de Cristo. Pasivamente, sin hacer nada, recibimos esa acción. Pero esa acción tiene un resultado. Y el resultado es la palabra que tenemos en estudio: piedad. Ese es el resultado, vivir una vida piadosa. Veamos cómo se ve la piedad explicada en las Escrituras. Tito, capítulo 2, versículo 11, leo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Fin de la cita. ¿Ve que claro está? La acción proviene, dice, de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Nosotros no la producimos. Nosotros somos los que la recibimos. Y el resultado, dice, es para salvación a todos los hombres. Hay un resultado. ¿Y la salvación cómo se refleja? En piedad. Vaya, hay muchas cosas, pero como tenemos la palabra piedad, esa es otra manera de vivir. El cristiano tiene una vida, un estilo de vida. No simplemente es un título, es un estilo de vida que Dios nos da en reflejo de su acción en nosotros, que refleja lo que Dios ha hecho desde adentro y sale al mundo y es visible. En Tito 2:12, voy a seguir, enseñándonos, así se ve, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fin de la cita. Bendito sea el nombre del Señor. Qué claro es el Señor, ¿verdad? Ahora sí, empieza a tomar mucho sentido en nuestra mente, que es limitada. Tal y como el tema de este mensaje lo recuerda, las cualidades y virtudes de un hijo de Dios, que nos ha sido concedido por aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante el verdadero conocimiento de Cristo. Así lo dice el versículo 3. Por lo tanto, el versículo 4 dice: por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Fin de la cita. Ahora sí, mis queridos hermanos, podemos entender ya, con todo lo que hemos estudiado y mostrado, cómo este versículo 4 se ve con más claridad. Cómo nosotros, por medio de Cristo, por la obra que ha hecho en nosotros, nos ha concedido sus maravillosas promesas, que ahora ya son conocidas por nosotros, que son la vida eterna y la piedad. Y eso se refleja en la acción de Cristo que Dios hace en nosotros, sus hijos, y produce adoración, reverencia hacia Dios y tener temor a Dios, y así hacer buenas obras ante los ojos de Dios, que es lo contrario que este mundo nos enseña, la maldad de la cual Dios nos ha libertado por medio de Cristo Jesús, de estos malos deseos, esa maldad, la perversidad, la injusticia que hay en nuestra carne por nuestro pecado.
Pero todo esto no se detiene solo en conocimiento. Una promesa de la cual Dios nos está hablando, esta promesa no está en un vacío, mis queridos hermanos, sino en el futuro. Es algo que hay que esperar, una esperanza viva. Y como lo dice el versículo 3, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó, que es Cristo Jesús. Veamos qué es lo que estamos esperando en esta promesa, ya para ir cerrando. Voy a leer 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 8 y dice: porque el ejercicio corporal, algo muy mundano, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, dice, y la venidera. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, no es que estemos negando que el ejercicio es malo. Debemos de ejercitarnos, cuidar este templo que Dios nos ha dado, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Está poniendo el Señor en ejemplo algo muy mundano como el ejercicio y lo que estamos hablando, la piedad. Y la piedad, bendito sea el nombre del Señor, dice que es provechosa en esta vida y en la venidera. Bendito sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, cierro con esta lectura y la cierro a modo de oración. Estoy hablando de Tito capítulo 2 y voy a dar lectura del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bendito sea el Señor. Mis queridos hermanos, meditemos en estos versículos. Que el Señor les dé entendimiento. Que su Santo Espíritu ilumine sus corazones. Les dé vida y vida eterna para los que no la tienen. Para sí, esa esperanza también sea suya. Mis queridos hermanos, un abrazo y bendiciones.